¿Tú has sufrido alguna lesión grave a raíz de alguna caída? Yo recuerdo el impacto como algo que ni lo escuché ni nada. O sea, de repente me impactó un coche por detrás, ¿no? O sea, No sabías de dónde salía ese coche. no. Hogerland fue el corredor que acabó en esa alambrada, por así decirlo, y el coche, el corredor al que primero choca el coche fue Fletcher. Nog eens. Woeps, gewoon van zijn sokken gereden. En el coche fue curioso porque adelantó la escapada sin tener permiso de los jueces. Se encontró un árbol y el instinto dice que le doy al árbol, me estampo contra el árbol o voy a la carretera. Y él volvió y ahí es donde se llevó a los ciclistas por delante. A nivel psicológico también, el trauma que te genera eso, ¿no? Yo recuerdo que tenía mucho miedo en ir a por bidones. Claro, y tú sigues en carrera para ayudar a tus compañeros y dices, ostras, la sorpresa fue que iba al convoy de coches y me daba miedo estar entre coches. Para coger el bidón era incapaz de volver al pelotón. ¡Yepa, chavales! Bienvenidos ya al cuarto episodio del podcast que ya bautizamos, al fin, después de 2 programas, El Sello de Flecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Tenemos que hablar en italiano, yo creo. Estamos en pleno Giro de Italia. ¿Cómo está? Y Juan Antonio, ¿cómo te llaman en Italia? ¿Juan Antonio te llaman? Freccia. Freccia. Ma dai. Bueno, Flecha, han pasado cosas desde el último programa. Inició el Giro de Italia. Se llevó a cabo la traca, que estuviste ahí. Entrevisté a Mats Pedersen. Wow, te envidio. Y entre diferentes cosas, pues vamos a tratar algunos de estos temas en el programa de hoy. Primero de todo, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu vida después de las últimas 2 semanas que no nos hemos visto? Pues la verdad es que 2 semanas ya. Sí, lo grabamos cada 2 semanas el Bueno, podcast. Pero luego nos vimos en Traca, o sea, una semanita, un Es poco verdad. más. Nos vimos por Girona puntualmente. Nos vimos ahí por la calle, que ibas con Mats. Bueno, Mats no, tú llegaste luego. Sí. En fin, bueno, liado con el Giro, aparte estuve en Madrid y demás, recuperando un poco de Traca. La semana de Traca también pues fue bastante ajetreada, Sí. sobre todo porque tuve que ir varias veces a Girona y, bueno, tuve que ir, o sea, intentando encajar, ¿no? Y luego la Traca de 200 que hice, luego recuperar un poco, ir a Madrid también por Eurosport con el Giro y siguiendo las etapas, que la verdad es que están bastante bien. O sea, Yo me quedé con una frase que dijiste en el último podcast, que yo estaba medio depresivo cuando te dije, este Giro con Vingegaard súper dominador, nadie se va a mover, todos le van a temer, no va a pasar absolutamente nada. Y me dijiste, bueno, quizás la lucha para la general a las primeras de cambio se acaba decidiendo, pero el Giro nos va a brindar grandes sprints, tenías razón, grandes fugas, tenías razón, y es una carrera súper competida y de momento las pocas etapas que hemos vivido las estoy disfrutando un montón. Así que toda la razón te doy. bueno, razono. Yo lo que decía que teníamos que confiar en el Giro. O sea, al final el Giro es una carrera que suele ser muy bonita, más allá de por dónde se compite y demás, y que tiene sus sorpresas, ¿no? Y claro, es cierto que cuando mirabas el Giro en cuanto a desniveles, finales en alto y demás, decías, ostras, pero decía, cuidado porque hay etapas trampa, hay etapas de fuga, gestión y demás. Y fíjate que no hemos llegado al primer final en alto y cómo está la carrera, que está la verdad que muy, muy interesante, si bien sabemos que es un máximo favorito, ¿eh? De ningún momento... En ningún momento hay que dudar de eso. Pero Exacto, bueno. exacto. El programa lo estamos grabando antes de la etapa del Blockhouse. Seguramente Vingegaard habrá hecho de las suyas en un puerto que no sé si has subido, pero la zona de los Apeninos, una zona desconocida en Italia, un país bellísimo para montar en bicicleta, pero siempre se conoce la zona de los Alpes, los Dolomiti, ahí en la zona del Passo Giao, que es hermoso, pero los Apeninos es una zona poco conocida, bastante desierta en Italia ahí por el medio, y hay unos pepinos tipo Gran Sasso de Italia, el Blockhouse, que son durísimos, espectaculares, que no sé si en tu edición del Giro 2000, ¿qué año ocurriste? 2013. No sé si en 2012. 2012. No sé si en 2012 la carrera recorrió la zona de los Apeninos y la has vivido en tus propias carnes. A ver, yo creo que el recorrido aquel del Giro, no recuerdo muy bien si pasábamos o cruzábamos en algún momento, pero más que a Apeninos yo me gustaría referirme al Abruzzo. ¿Vale? Al Abruzzo. La zona del Abruzzo, que es donde está Blockhouse, es una región, de hecho está el Giro del Abruzzo y demás, Vale. y de hecho, bueno, el Giro Next Generation, he mirado y va todo por el sur de Italia. O sea, es terreno comanche, que decimos en el argot. O sea, es terreno que no te puedes fiar, porque no son subidas muy destacadas. Un poco...
se lo asemejamos a lo que es Tour de Francia, sería ese macizo central. Macizo central. Sí. Pero es más duro, ¿no? Apeninos que Hombre, claro. el macizo central. Tiene montañas de 2.000 metros. Claro. Y más de 2.000 metros. Sí, tienen picos muy altos, tienen subidas muy reales. La verdad es que es una pasada. El Blockhouse, yo en concreto lo he subido 2 veces, Ah, has subido Blockhouse, ¿eh? no en carrera. Lo he subido con. Transibérica, ¿o algo? No, Recons de Eurosport, cuando hacía los Recons. Ah, Y de amigo. hecho tengo una anécdota bonita porque, bueno, bonita, es una anécdota sin más, porque habíamos quedado para grabar el Recon antes, o sea, después de Tirreno Adriático, y recuerdo que había caído nevadas en el Blockhouse, Ujú. y llegamos con el equipo de Eurosport y no podíamos hacer el Recon porque había nieve, un momento que la carretera ya estaba cortada. Y estaba Bauke Mollema también, había más corredores que se habían quedado después de la Tirreno para hacer el reconocimiento de esa subida y no pudieron hacerlo. Y luego volvimos más tarde en otras fechas para hacerlo también y algo pasó. Algo pasó también en cuanto al... O sea, que no podíamos hacerlo. No recuerdo bien por qué motivo, pero el Blockhouse es como que se resistía a hacerle ese reconocimiento. Eso en cuanto vinimos un poquito con crew y demás para hacer el recon. Pero también recuerdo la primera vez que fuimos... creo que hice un pseudo recon de esos caseros míos y llevé, mira, una cámara como la ¿Qué es la un que ves ahí. pseudo-recon casero? Esa cámara que ves ahí, ¿Esta de aquí? esa de ¿La ahí, puedo agarrar o no? cógela. Sí, eso es una Blackmagic Pocket. Mi cámara es... Es esta de aquí. Ahí sí, ahí estás. Eso es una... A ver, no con todo el artefacto, solo me llevé el cuerpo, por así decirlo, con la empuñadura y demás. Vale. Venga, vamos a dejar aquí. Y bueno, y mi mujer me echó que estaba también ahí trabajando en el Giro y demás, no con Eurosport, pero bueno, me echó un cable en hacer un poquito una grabación más casera, ¿no? Y la edité yo y demás. Bueno, es una cámara bonita porque, a ver, tiene de hecho, estas cámaras tengo varias de segunda, o sea, las compré de segunda mano y están súper revalorizadas hoy en día, sobre todo por el tono que tienen. No graban en 4K ni tiene autofoco ni nada, es todo súper manual. Pero bueno, les tengo mucho cariño. Y como ¿Quién da 1.000? ¿Quién da Busca, 1.500? busca porque están. Yo las compré por mucho menos. Pero bueno, son de estas cosas que la tecnología hay veces que avanza, pero cosas, sobre todo a nivel de cámara, tienen toques que bueno, que al final pues siguen estando. En fin, luego no lo edité yo, me lo editó el editor de Eurosport, me hizo un corte muy bonito y yo simplemente le di los recursos y ya está. Pero bueno, aquel Blockhouse lo recuerdo muy bien. Y recuerdo también los otros que hicimos, que intentamos hacer reconocimiento un poquito más pro. Bueno, yo me he quedado con lo que comentabas, que estabas con Eurosport haciendo el reconocimiento y nieve. La meteorología Ya. es algo muy típico del Giro. La nieve, el mal clima, y lo estamos viendo en esta primera semana de competición. Sí. Cuando corriste tú en el 12, ¿pillaste mucho también? Ostras, no recuerdo un Giro. No recuerdo un Giro para nada. O en tanto aspecto tan malo por la meteorología. Y eso que arrancamos desde Dinamarca. Pero sí, Compraste papeletas, ¿eh? muchas. Muchas. Pero al final el traslado luego era al norte de Italia, cerca de Milán, con una crono y demás. Fue un Giro muy benévolo en ese sentido. O sea, a nivel climatológico fue el Giro de Gesdal. Creo que la etapa que llegábamos a la zona del... ahí, en el Valle de Aosta. Bueno, ahora no recuerdo la subida, pero que ganó Amador la etapa. Sí. Quizá tuvimos algo de mal tiempo, o alguna otra etapa también hubo malo, pero no recuerdo particularmente como un Giro de esos que hay, que salen, que la cosa se complica y sobre todo hay caídas. Sobre todo cuando llueve en el sur, a la que llueve, en esas carreteras patinan un montón y lo estamos viendo, los problemas que ha habido con las caídas. El equipo UAE, que han sido capaces de reconducir un Giro de Italia que comenzaron de la peor manera, con 3 corredores claves, como Marc Soler, como Jai Vine y como Adam Yates, el líder, para casa, y con la plantilla que les ha quedado, 2 victorias de etapas en 2 días consecutivos. Las lesiones en el ciclismo. ¿Tú has sufrido alguna lesión grave a raíz de alguna caída? No, por suerte no. No, ¿eh? No, por suerte he tenido lesiones fuera, entrenando, pero yo siempre digo, toco madera y al final siempre cuando haces valoración de tu carrera deportiva, digo, ostras, puedo decir que he podido competir todo lo que se me ha planteado, ¿vale? Para mí hay mucha gente que se rompe y dice, ostras, la temporada al traste, media temporada al traste. En ese sentido es una suerte. O sea, al final, de las 14 temporadas que hice, el poder decir es que salvo un par de semanas por lesión y tal y alguna enfermedad,
pude correr casi todo, ¿no? O sea que... Pero estuviste tú involucrado, por ejemplo, en la caída, ahora me viene en la cabeza, en el Tour del 2012, la fuga esa de Boekler, que no sé si fue la fuga que le permitió luego coger mucha distancia y ser líder durante muchos días. Tú ibas en aquella fuga, si no me equivoco, que te atropelló el coche. Sí, es el famoso atropello. Bueno, famoso ya no, porque la gente ni se acuerda. No, pero... yo me acuerdo. El coche os adelantó, un coche neutro, y calculó mal y os mandó, menos a Boekler, a todos a la cuneta. Y no sé si fuiste tú o un corredor del Bacan Soleil también. Me acuerdo de aquellas imágenes de que había, ¿cómo lo llamaríamos eso? Alambre de espino. Alambres de espino para el ganado, y os quedasteis enredados por ahí, que las imágenes fueron terroríficas. Sí, a ver, el Hogerland fue el corredor que acabó en esa alambrada, por así decirlo, y el coche, el corredor al que primero choca el coche fue Flecha. O sea, aquí es donde Flecha sale volando, Hogerland impacta con la bici, y ya, solo caímos dos corredores, y estaba Luisle también, que acabó ganando la etapa. Y bueno, a ver, el coche fue curioso porque adelantó la escapada sin tener permiso de los jueces. O sea, al final hay errores también en el Tour de Francia. Exacto. Le digo, hay vehículos involucrados, ahora que, igual hablamos luego de Traca, ¿no? Que se plantea, es que la seguridad de la Traca, no sé qué, es una carrera, no quieren que lo hagan de verdad. A ver, incluso las mejores carreras tienen sus fallos, y el fallo puede estar ahí, ¿no? Y es un fallo del conductor, de la responsabilidad suya de adelantar en un momento que no tenía permiso, ¿no? Y el tema es que, bueno, que él adelantó, se encontró un árbol y el instinto dice que le doy al árbol, me estampo contra el árbol o voy a la carretera. Y él volvió y ahí es donde se llevó a los ciclistas por delante. De acuerdo, no sabía esto del árbol. Claro, al ver el árbol tuvo que echar volantazo. Y al echar volantazo, pues se llevó por delante a la escapada. Claro, y el tema es que los jueces no le habían dado paso. O sea, él quería adelantar y se pasó por alto la orden del juez de no adelantar, ¿no? Y bueno, puso en peligro la vida de los participantes, en este caso los ciclistas. Sobre todo porque tú no esperas. Yo recuerdo el impacto como algo que ni lo escuché ni nada. O sea, de repente me impactó un coche por detrás, ¿no? O sea, ¿No sabías de dónde salía ese coche? No. De repente vi como algo acercándose y ya me vi en el suelo. Claro, es que fuiste tú el ciclista que recibiste el impacto del coche y luego como que barriste el coche, el impacto, tú barriste a los corredores que habían al lado. Sí, a ver, la bici, o sea, los corredores detrás, que circulaban por detrás, impactaron con la bicicleta que estaba en el suelo. Yo ya estaba por la hierba y demás. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? ¿Tuviste que abandonar después de aquella caída el Tour o no? No. Yo seguí y con mucha lesión. A lo que venía la pregunta tuya, no tuve ninguna lesión. Yo sí que pensaba que el codo me lo había fracturado y no, simplemente tenía un golpe enorme que cada día tenía que tratarlo con el fisio, sobre todo para poder extenderlo. Y bueno, los problemas típicos en este caso fueron algunas abrasiones muy, muy profundas, por así decirlo. Y cuando caes muchas veces, como ciclista, hay zonas que ya no puedes poner puntos, ¿no? Porque ya no queda carne. Yo tengo mi rodilla que cuando vuelvo a caer ahí ya sé que no me queda otra que ir curando cada día, porque ya la piel que hay ahí ya no queda apenas piel, ¿no? Entonces o te reinjertan o ya no puedes coser. O sea, es imposible coser cuando abres en según qué zonas. Pues la piel está muy... ha sufrido muchas caídas, ¿no? Y aquel Tour de Francia es para que la gente entienda un poco las consecuencias de una caída en una vuelta por etapas. Una clásica, te caes, abandonas o terminas a no sé cuántos minutos, pero en un Tour de Francia, no solamente para tus intereses, sino para los del equipo, necesita la escuadra que permanezcas en carrera, no solamente para que puedas conseguir en alguna fuga algún día una victoria, sino para que apoyes a tus compañeros. Pues en aquel Tour de Francia, ¿cómo fue el desenlace después de aquella caída? ¿Te afectó muchísimo o recuperaste finalmente y pudiste estar a tu nivel después del accidente? Afectó muchísimo, por muchísimo, supuesto. Ya no volviste a ser el mismo hasta el final. Y luego a nivel psicológico también, el trauma que te genera eso, ¿no? Yo recuerdo que tenía mucho miedo en ir a por bidones. Claro, tú sigues en carrera para ayudar a tus compañeros y dices, o sea, la sorpresa fue que iba al convoy de coches y me daba miedo estar entre coches para coger el bidón. Era incapaz de volver al pelotón en una etapa relativamente sencilla, ¿no? Pero bueno, el objetivo era ese, ¿no? El objetivo al final no es solo ayudar a tus compañeros, es llegar a París en un Tour, ¿no? Llegar a Roma en el Giro. Y cuando te caes, pues yo creo que es muy buen ejercicio y
la famosa resiliencia que tanto se habla, ¿no? Decir, bueno, pues esto pues lo tengo que ir superando, ¿no? Y el objetivo sigue siendo llegar a París o llegar a Roma, pues lo intentas y ya veremos en qué condiciones, ¿no? Pero vas trabajando día a día en ir solventando tanto las heridas físicas como mentales, ¿no? O sea, al final, poco a poco, según avanzaba el Tour, pues ya iba mejor, pero luego fui en escapada otro día, incluso al cabo de un año, yo recuerdo que iba en escapada en Dauphiné y demás, y me costaba un montón ir en fuga. O sea, yo iba en fuga y venían coches a asistir y los coches que se acercaban yo ahí me bloqueaba muchísimo. Tardé tiempo, claro. Claro. Es que no solamente es sanar las heridas físicas, muchas veces también son Sí. la mente. por Muchas veces supuesto. es la mente también. Sí. A ver, en este caso... Te crea un pequeño trauma. Claro. O sea, al final, el famoso shock por estrés postraumático. No tienes estrés postraumático de caída, pero claro, tú tienes caídas en bici, ¿no? Muchas veces en una montonera, pum, te caes, ¿no? O se te va la bici, el famoso sueño que a veces Contador también me recuerda, oye, a ti, Flecha, ¿te ha pasado? Cuando estamos en la antena comentando, digo, claro, o sea, tú vas, ese sueño que ves, estás por la noche y de repente despiertas, ostras, estaba soñando que iba en bici y de repente me caía, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Cuando corría, soñaba que iba en el pelotón y de repente me despertaba porque se producía una montonera y me despertaba. Pues lo mismo. Lo que pasa es que cuando es por un vehículo es diferente y cuando según la situación del accidente, en este caso que tú no esperas y te atropellan por detrás, claro, eso luego lleva un tiempo hasta que te ves otra vez cómodo circulando con otros elementos que son ajenos a la carrera, ¿no? Pero bueno, superado ya, por suerte, ¿no? Hay caídas que se provocan porque tomas demasiados riesgos, otras, como una montonera, porque se cae un ciclista delante, no lo puedes esquivar y también te vas tú al suelo. Pero hay una tercera categoría de caídas que son provocadas por, como explicabas, factores ajenos a la competición, como es un coche de equipo o como es un coche neutro. Después de aquella caída, el Tour de Francia, por ejemplo, te viene y te pide disculpas, el equipo denuncia a la organización. ¿Qué sucedió, por ejemplo? A ver, sí, claro que he pedido disculpas. Menos el conductor. ¿Vale? Que fue El conductor no dijo nada. No, se dio la fuga, o sea... Se dio la fuga de la sí, carrera. Sí. Incluso cambió con la otra persona que iba en el coche, no podía conducir, pero bueno, en ningún momento se acercó a mí, ¿no? No te pidió disculpas. No, el Tour sí, y incluso France Televisión también, ¿no? En su día. Lo que pasa no era France Televisión, la responsable era la productora que hacía eso. Bueno, era un coche de invitados, en fin. Pero sí que hubo un caso en paralelo, o sea, hubo alguien en Francia, un fiscal, que abrió un caso por el accidente y eso yo lo llevé adelante. Vale. Y bueno, reclamé daños también y todo. Y sí que hubo una condena al conductor por el atropello, ¿no? Según las leyes francesas y demás, pero bueno, sí que evidentemente lo que comentamos, al final ahí hay una responsabilidad, ¿no? Por parte de... Tú no puedes ir con un coche... Al final siempre digo, un coche al final es un vehículo... Cuando la gente critica al ciclista, no, es que el ciclista se ha saltado un semáforo. El ciclista de repente en un stop no ha parado. Yo siempre digo, a ver, bueno, pues no puedes comparar el saltarse un semáforo con una bici que saltártelo Con un coche. con un coche que es 1,5 toneladas o 2, ¿no? O sea, es que las consecuencias que puede llegar a tener eso no son comparables. Entonces, ¿por qué lo comparamos, no? El tema es este, ¿no? O sea, al final, bueno, pues tú has hecho algo, o sea, conduciendo un coche en una carrera, está en televisión, está registrado, bueno, a investigar a ver qué pasó, por qué motivo, ¿no? Y bueno, evidentemente, es el conductor, repito, sigue una condena, no del Tour, sigue una condena en este caso, por la ley. De acuerdo. Caídas. Tú explicabas que te has caído múltiples veces compitiendo, pero por suerte jamás te has hecho daño importante. ¿Crees que tiene que ver con la estructura de un clasicómano como tú eres respecto a la de escaladores? Que me da la sensación que no sé si están más delgados o son más delicados y al caer compran más papeletas para hacerse daño. Compañeros tuyos como, no sé, Geraint Thomas o Chris Froome, que son más delgaditos, a la que se van al suelo, suelen hacerse más daño que corredores de tu estructura, más clasicómanos. Bueno, por supuesto. Sí, ¿eh? A ver, o un Pogačar. Un Pogačar, a ver, es un vuelto mano, pero el hombre hace gimnasio, está fuerte, trabaja. También ha cambiado mucho. Hoy en día el ciclismo busca también ir trabajando mucho más en el día a día. Fíjate que Tadej hace poco decía, no, la gente le cuestionaba, oye, ¿se te ve más fuerte este año? Y dices, sí, claro, me gusta y al final lo hago y le va bien. Entonces, yo siempre he entendido que el ciclista al final tiene que ser un atleta.
¿vale? Esa es una manera que yo desde pequeño la entendía así también. Y sobre todo, siempre decía, según que carreras como Roubaix, donde la probabilidad de caerte es alta, es importante que llegues al velódromo. Entonces, si a la mínima vas a tener una lesión y no vas a ser capaz de volverte a montar en la bicicleta, es importante que eso lo trabajes, ¿no? Entonces, toda esa estructura, ese chasis, sea muscular en este caso, que proteja esos huesos, claro, evita, sin ser yo fisio, sin entender mucho de traumatología, pero entiendo que, bueno, que las papeletas, como has comentado, son menores a que tengas una fractura. ¿Es un lastre en su vida? Por supuesto. Y no sería lo suyo. Lo que pasa, repito, el ciclismo está cambiando mucho. Está cambiando muchísimo. Y fíjate que cada vez más vemos corredores con una formología un poquito distinta, rindiendo a muy alto nivel. Sí. Y hay ciclistas también que, no sé, no me lo explico, porque que te caigas mucho se puede deber también a la técnica. Por ejemplo, el caso de Vine. Es un caso para el estudio de la ciencia, porque montonera que hay, montonera en la que está involucrado, y además el pobre siempre se hace daño. Se aplasta las vértebras el año pasado. Ahora en el Giro, pelvis o clavícula también rota. Siempre se cae y siempre que se va al suelo se hace daño. Incluso peor que Primo Roglic. Bueno, a ver, pobre Vine, ¿no? También... No, totalmente. Pero es que cuando vi la montonera de UAE pensé, Vine se ha caído, es alguno de los que se ha caído y seguramente es el que está peor. Y vi la ambulancia con la camilla y quien estaba en la camilla era Vine. Y digo, no puede ser. No puede ser posible. Bueno, también es mala suerte, ¿eh? Yo creo Pues que siempre le pasa. Al final, mala suerte, yo creo que es una vez puntual o 2 veces puntuales. Pero cuando a lo largo de 4, 5, 6 cuando estaban al Alpecin también se caía muchísimo y siempre se hacía daño. Se va a UAE y se sigue cayendo, que no es una crítica a él, sino es un análisis que quiero poner encima de la mesa de que no es infortunio del todo, sino que debe haber un factor que una todas estas caídas y este patrón de que siempre se va al suelo y siempre se hace daño. Siempre digo, Van der Poel se cae poco. y papeletas tiene para caerse un montón, pero las salva, son salvadas, ¿no? Y yo creo que entran varios factores, quizá un poco la técnica, el material, ¿no? La elección que tengas de material. El otro día en la etapa decíamos, claro, también cuando Igor Arrieta se caía en la bajada, yo decía, bueno, a ver, Colnago tiene 2 modelos de bicicleta, ¿no? O sea, al final, Lo vi. uno, el Y, es el más corto. Claro, luego a nivel interno... O sea, el aero es el más corto. Es más corto entre ejes. Entre ejes. Una bici más corta entre ejes se convierte en una bici más rápida de reacciones. ¿Eso qué significa? Pues que si en una curva se te va un poco, es más rápida que se te vaya. La reacción de ese momento, o sea, tienes menos números para salvarla. O sea, una bici un poquito más larga entre ejes la hace un poquito más lenta, por tanto, esa reacción de que se te vaya no va a ser tan brusca. Te va a dar un poquito más de margen para salvarlo. De acuerdo. ¿Vale? Eso es yo sin un poquito mis nociones de bici y sin haber probado ninguno de los 2 modelos, pero comparando las 2 geometrías y entendiendo por qué existen ambos modelos, que hay marcas que solo te dan una opción, aquí existen. Claro, luego había gente que me decía, bueno, a ver, no es una opción para el equipo porque no tienen el otro modelo. A ver, la bici existe. Que tú hayas decidido que te decantas más por un modelo, lo que es criticable es la decisión tuya, porque lo que no puedes negar es la evidencia. Que el modelo de bici con una distancia entre ejes un pelín más larga, en torno a 1 centímetro según talla, existe. Por tanto, los corredores, yo dije también, a ver, la bici perfecta no existe. O sea, tú puedes optar por bicis muy rápidas, la tendencia ahora te lleva a la aerodinámica, a bicis más rápidas de reacción y demás, más reactivas. Perfecto, pero eso lleva un compromiso. Eso compromete luego pues otras situaciones como vimos, que no es que todo vaya en función de eso. O sea, esa elección de material también tienes que tener muy claro qué compromisos tiene, ¿no? Bueno, lo de Vine puede ser, y quizás tiro aquí de topicazo, pero creo que las casualidades son las justas a veces. Vine es un corredor que llegó al profesionalismo bastante tarde. Es un corredor que venía de ser campeón de Zwift, que para ser campeón de Zwift no requiere demasiada técnica, y de un país como es Australia, que se caracteriza por no tener carreteras demasiado reviradas. La semana pasada estuve en Mallorca en un viaje con clientes americanos y había un par muy muy fuertes, eran de Nueva York, entrenaban mucho rodillo, hacían competición en Central Park, en los criteriums que hay ahí en Central Park. Tenían un motor espectacular, era una pareja, el marido y la mujer.
pero a la que habían 3 curvas como en Sacalobra, se cayeron en una semana 3 veces. Madre mía, qué desastre. Y tenían más motor que yo. Bueno, pero a ver, no es tanto un tema del ciclismo indoor, sino de qué herramienta uses para el ciclismo indoor. O sea, uno de los problemas más grandes que puede haber con abusar de ese ciclismo indoor, que por circunstancias estés utilizándolo, es que tú vas a una bici fija, pierdes equilibrio. Yo las veces que he tenido que hacer mucho ciclismo indoor he intentado compensar con ejercicios más tarde de equilibrio, ¿no? Ya, pero tienes el background ya de muchos años de carretera y de gravel y de ciclocross. A ver, pero Vine tampoco, o sea, la gente, esto me lo decía Alix también el otro día, bueno, la gente critica a Vine porque viene del Swift, pero antes ya montaba en bici, ¿no? Y hacía otras disciplinas y demás. Bueno, tiene parte de razón, porque al final, ¿por qué criticamos tanto? Hay muchos ciclistas que no conocen ciclismo indoor y no son hábiles en la bicicleta. O sea, lo que habría que cuestionar es la habilidad. Es la habilidad que tiene. Debe tener poca habilidad. Sí, pero realmente tiene poca habilidad Vine. Comparada su habilidad con la de los otros, seguramente carece de habilidad. Porque si no, no me lo explico. Yo no lo sé. Yo tendría que realmente verlo en bicicleta, en persona y realmente juzgar si... Seguramente que su técnica sea mejorable, como la de todos, ¿vale? Pero realmente tendría que ir con él en bici para decir, ostras, es que es muy malo en bici, ¿vale? Para juzgarlo así. Yo lo dudo. O sea, yo sí que he visto gente decir, ostras, este tío está en profesionales y bajando es que se me está cortando en curvas relativamente fáciles, ¿no? Eso es lo que tendría que ver. Mira, el otro día bajando de la Cruz, le pasa algo igual, ¿no? O sea, de la Cruz bajando no es muy bueno. O sea, incluso ha trabajado con especialistas en descenso para mejorar esa técnica. Y es que fue en cola todo el día. Se cortaba, entraba, lo pasó fatal. Claro, la de energías que gastó en esa bajada por falta de técnica o por una técnica mejorable era evidente. Recuerdo que de la Cruz también en su día cambió de talla de bici para intentar bajar mejor. Bueno, ves eso, ¿no? Buscar cambiar el material, ajustar a tu técnica también, intentar mejorarla. Todos tenemos técnica mejorable, ¿vale? Yo creo que incluso hasta el propio Van der Poel podría mejorarla, si bien es buenísimo. Pero claro, me resisto, un poco en cierta manera apuntar a Vine tan, ostras, tío, deja de caerte, deja de hacerte daño. No, yo no lo criticaba, sino que lo quería analizar porque no creo que sea ni medio normal que se caiga tanto y cuando se va al suelo siempre se hace daño. Me sabe mal por él, porque es un corredorazo. Y estoy cabreado porque me hubiese gustado ver qué tan lejos podría haber llegado en la montaña en este Giro de Italia, porque es un corredorazo el australiano. Pero perdona, el otro día, el primero que se cae de UAE es Vine. Creo que es Sule. O sea, Vine no tiene opción. Ahí en el momento que no puede salvar esa caída. No. Pero no es esa solamente. Y que siempre que se cae se hace daño, pobre. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Pero bueno, a ver, yo voy un poco por todo. Todo es mejorable y la elección del material también es mejorable. Entonces, bueno, también había gente que me decía, Flecha, no, para el equipo no es una opción el modelo convencional de Colnago. A ver, el modelo existe. Que ellos han decidido que no... Es otra movida, pero lo que es innegable es la evidencia de que ese modelo está ahí, que su proveedor de bicicletas, ya no entró en patrocinador, la ofrece y ellos deciden no cogerla. O sea, la opción sigue estando. Es como si me dices, yo qué sé, en su día yo en Roubaix no teníamos las bicis de ciclocross. Es que me dices, no era una opción para ti la bici de ciclocross. Ostras, pues yo corrí Roubaix con la bici de ciclocross porque se me ofreció y decidí llevar esa bici, ¿no? Otra cosa es que estuviese en el service course del equipo, que no estaba. Pues bueno, se hizo posible. Un Giro de Italia que este arranque fue muy bueno, por ejemplo, para los corredores hispanoamericanos. Que, por ejemplo, sobre todo después de la generación dorada de los colombianos la pasada década, con Quintana, con corredores como Esteban Chávez, Urán, pues brillaron muchísimo. Al final es algo cíclico, no siempre puedes estar arriba, pero sí que llevamos unos años que los ciclistas hispanoamericanos, sobre todo Colombia, que es el gran motor de Sudamérica, le costaba sacar a grandes talentos, pero siempre en el Giro de Italia lo hacen muy bien, ¿eh? No solamente Colombia, sino Hispanoamérica en general. Fíjate el año pasado del Toro, pero es que podemos remontarnos a ediciones pasadas con Carapaz con su victoria, Nairo Quintana. El Giro siempre se les da muy bien a los corredores hispanoamericanos. Amador, ahora pensaba. Amador, es verdad. Ganó... El Giro era como su carrera fetiche, fue mayor. Courmayeur era Courmayeur. Ganó un par de etapas. Sí, correcto. Y fue Maglia Rosa en el 2016.
Correcto. Sí, no, corredor buenísimo, que también le sonrió el Giro. El Giro, incluso Betancourt, ¿te acuerdas Betancourt? Ostras, se me ha olvidado. Este Betancourt, por eso, tenía un talento descomunal. Descomunal. Pero, bueno, te olvidas. Creo que... No sé si vino de la mano de una mentalidad tan profesional. Bueno, Gaviria, ahora me viene a la mente Gaviria, lo que destacó en el Giro. Gaviria, es verdad. Ganó la Maglia Ciclamino, ¿no? Del Giro. Es que siempre los corredores hispanoamericanos lo hacen muy bien en el Giro de Italia. Silva, uruguayo, Bueno, Silva, Maglia Rosa ya y victoria de etapa. No sé, es su carrera. sí, bueno, y tercero el otro día también, en el día de Potenza, Sí, acabó sí. tercero, tapón. O sea, ese chaval lleva ya, como has dicho, victoria, un tercero y la Maglia Rosa. Y espérate que llevamos... Y Narváez ganó. Narváez también, o sea... Por eso es que ahora me venía a la cabeza que los hispanoamericanos, esta carrera, ¿crees que hay alguna relación con el Giro? Bernal ganó el Giro. Es que tiene un expediente tremendo. A ver, es que el Giro es muy guapo, ¿vale? Y el Giro, yo creo que en Latinoamérica también, yo creo que muchos... Yo nací en Argentina también y... Por eso te lo decía. Claro, y tengo orígenes italianos. Y llegas allí... Yo personalmente cuando llego a Italia y cuando llegué al Giro, ostras, te reencuentras con cosas de tus raíces, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito. O sea, llego a Italia, sobre todo al sur, y de repente, ostras, aromas, comidas, cosas que igual o sea, tienes que estar ahí para vivirlas, ¿no? Y es Italia, o sea, Latinoamérica asemeja mucho a Italia en muchos aspectos. Sí, es así, ¿no? O sea, Latinoamérica asemeja mucho en mucha parte cultural. Yo creo que somos muy, muy italianos. Y claro, llegas al Giro y es así. El otro día, a ver, Cortina, por ejemplo, está debutando en el Giro. Y yo decía, ostras, es que igual descubre el Giro y no quiere volver a saber nada del Tour ni de la Vuelta, porque es una carrera fantástica. Y lo digo porque se lo pasé muy bien el otro día en la subida que apretaron con el equipo y demás. Y yo creo que el Giro tiene esa mezcla de disfrute para sobre todo los hispanohablantes y, no sé, hay mucho feeling con la carrera. Hay más feeling que con el Tour, yo diría. Y si la comparas con el Tour de Francia, la competición... ¿Qué grandes diferencias hay? ¿La presión principalmente? No, presión y recorrido. Presión en el sentido de que en el Tour estás expuesto a todo. Y que es un circo y en el Giro te lo puedes tomar, imagino, con más filosofía. Seas un gran favorito o no. Te da margen a hacerlo también porque el nivel es un pelín más bajo. Ya. Vale, o sea, el nivel del Tour es máximo. O sea, no es tanto la presión, sino la presión de la competición también. Que es lo que máximo que puedes aspirar y eso es lo que se percibe cuando llegas ahí y dices, ostras, es que cómo se compite aquí es un nivel muy alto. Y me quedo también con Narváez el otro día que le entrevistaban antes de la etapa. ¿Qué corredor haces, Narváez? Es buenísimo. Y decían, le preguntaban, bueno, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Estás como aquel Giro que ganas etapas y vististe de rosa y demás? Y dice, sí, yo estoy muy bien, pero es que no me vale porque el nivel ha subido también. Ya. O sea, él hablaba del nivel general de la carrera. Yo no creo que se refería solo al Giro, sino al nivel de los participantes en general. Exacto. Es muy alto hoy en día. Entonces, el nivel, si tú te comparas con cómo estabas hace unos años y dices, bueno, ahora estoy igual, pues igual no te vale. No. No. Hay una metáfora que me gusta en el deporte de élite, que es como... Imagínate que te pones en unas escaleras mecánicas y las quieres subir del revés, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú te quedas quieto, te empuja para abajo. Claro. Por lo tanto, si tú eres un ciclista top o un futbolista top o cualquier deportista de élite mundial y estás en lo más alto de las escaleras mecánicas, para mantenerte en lo más arriba debes seguir escalando, Claro. porque si no, a que te quedas quieto, te echa para abajo. Bueno, en negocios también se habla del engaño del líder, ¿no? O sea, tú cuando estás liderando una empresa que lidera un sector, si se queda parada... o sea, al final no va a ningún sitio. O sea, al final el resto se la va a comer. En el deporte es lo mismo. O sea, si tú estás en lo más alto y te quedas así, dices, bueno, ya me vale este nivel, ya estoy bien. Si no observas un poco la competencia, es que no vas a dejar de liderar, evidentemente, y rápido además. En cuanto a Giro de Italia, también siempre me quedé con unas declaraciones de Nibali, que creo que describió muy bien por qué es una carrera tan agradecida con los escaladores, porque explicaba, si tú coges el peso medio del Tour de Francia, es más alto que el peso medio del Giro de Italia, Ostras. porque hay más escaladores en el Giro. ¿Y qué sucede? Que al ser un peso más alto en el Tour de Francia, porque hay Van der Poels, hay Wout van Aert de turno por ahí, significa que en el plano se va muy rápido. Y al ir más rápido en el plano, significa que los escaladores puros
llegan mucho más asfixiados a pie de subidas y no pueden lucirse tanto como sí sucede en el Giro de Italia. Y creo que aquí puede estar una de las razones por las cuales los ciclistas hispanoamericanos, que principalmente la mayoría son escaladores, lucen mucho en la ronda italiana. A ver, está muy bien pensado por Nibali. Ese es un razonamiento muy válido. Lo que no sé ese razonamiento si en el tiempo se mantiene, ¿vale? Volvemos a... Porque, pues este cambio claro, que está sufriendo el ciclismo. No, a ver, yo recuerdo un corredor escalador que le iba muy bien el Giro y que en el llano iba bien por habilidad, era Purito. Purito era un artista. O sea. Purito tiene una frase que es: en el plano iba más escondido que un submarino o algo así. Me tocaba menos el viento que a un submarino. Es que es eso, le tocaba porque el tío era buenísimo. El tío, yo recuerdo días de abanico y decía, ¿cómo puede ser que esté allí? ¿Cómo puede ser? Es que iba bien, se porque sabía... es pícaro. Claro. Corriendo como persona fuera de la bici, pero como ciclista, esta actitud también la aplicaba. Por supuesto. Es muy vivo, tiene pinta de ser muy vivo. No. Tiene calle. Bueno, parece. Es de Parets, tú. O sea, Parece que tenga calle. Tiene calle totalmente. No lo pillabas. O sea, a ver, ¿cuántas veces las pillaba Purito? O sea, es que ¿cuántas carreras la han pillado? Ninguna. Porque lo que dices tú, por habilidad, por viveza, por esa inteligencia, ¿no? También de decir, ostras, ahora, o me meto. Él decía, voy en el bolsillo. Aparte se reía. No, tú te estás riendo, te estás quejando del plano. Sí. Pero aquí vas. Solamente le pillo contador una vez. ¿A Purito le pilló contador? No, al revés. Contador le pillo a Purito. En Fuente D. Que es la única vez que ahí ha pecado. Es verdad. Impropio de Purito. No, y además en una etapa que estaba... o sea, no en el llano. Pero bueno, esa vuelta, Purito, yo siempre lo digo, corría muy atrás. A mí me sorprendía que estaba todo el día como muy... Yo creo que era un tema táctico suyo que dejaba hacer mucho. Él es como que se desentendía, ¿vale? Eran momentos que incluso cogió el liderato de la vuelta al inicio y yo decía, ostras, va muy atrás, se desentiende mucho. ¿Tú estabas en aquella vuelta? Sí, yo estaba con Sky, último año, Sky 2012 creo que fue. De hecho, tengo una anécdota buena porque estaba Froome y demás. Froome venía del Tour. Ah, Froome venía del Tour, de ser segundo. Aquel Tour con Wiggins. Claro. Aquel Tour, bueno, luego fue a la vuelta Froome y la táctica era iniciar muy fuerte, intentar aprovechar el inicio de vuelta al máximo posible porque Froome venía bien. ¿Vale? Entonces entendía, bueno, pues como viene bien, hasta cuando esté, estaremos ahí delante. Y recuerdo que unas primeras etapas que Purito estaba de líder, que yo bajé al coche y iba por Galicia, el pelotón como muy estirado, y Purito iba en cola. Claro, yo volví... Claro, pero tú esto se lo transmitías a Froome, por ejemplo, que va muy atrás. Pues claro. Entonces yo le dije, oye, Froome, que este va muy atrás. Vamos a hacer una cosa. Le dije, vamos a... O sea, no por hacer nada, sino removemos, entre comillas, la mierda un rato y luego paramos. Pero claro, ese calentón se lo va a llevar. Tú aquí estás en cabeza, digo, vamos a movernos un poco. Digo, pero claro, si somos Sky los que nos movemos, no va a quedar bien. O sea, lo que estaría bien es que hablar con otros equipos. Y hablamos con Vacan Soleil, que eran los que siempre atacaban a un poquito a destiempo, y nosotros les seguimos el rollo un ratillo. Fueron 5 minutos de pim, pam, uno, otro, y apareció Purito por allí. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, no pasó nada porque no era un sitio para ganar tiempo, era para desgastar y para un poco pillar a contrapié. Pero recuerdo mucho esa vuelta, Purito muy retrasado, y repito, yo creo para restarse responsabilidad, claro, al final le salió cara. Le salió cara. Porque si alguien no perdona, es Alberto Contador. No, y Alberto en esto, aparte yo cuando retransmito con él me doy cuenta mucho, claro, yo no me meto tanto en la mentalidad del que va a ganar una vuelta grande, ¿no? Y están todo el día pensando en esas cosas, ¿no? No en el día de hoy, en el día de mañana, el de pasado, ahora te pillo, ahora es la oportunidad. O sea, la verdad que me gusta mucho escuchar ese, incluso Purito ahora, ¿eh? El otro día me escribió en la tapa, oye, que seguramente Red Bull ahora se hace el día más duro Red Bull, luego eso pasa factura en el Visma, en el Tour. Digo, ostras, está bien visto, está muy bien planteado. Un poco retorcido, ¿no? Bueno, es eso, lo puedes decir, ostras, ya es retorcido, estás sobrepensando cosas, pero se piensan. O sea, son cosas que... Ostras, aquí no había caído. Porque el otro día tiraron, en el día de la victoria de Arrieta, por detrás tiraba el Lidl Trek, obviamente, porque iba Chicone de líder, y tiró mucho el Red Bull.
Y yo pensé, quizás es para, si cogen a la fuga, como Pellizzari es rápido, que gane la etapa y se vista de rosa. Pero digo, ¿por qué se quiere vestir tan temprano de rosa Pellizzari? Digo, quizás es joven y le apetece. Pero no le encontraba demasiado sentido. ¿Crees que el ciclismo actual puede ser tan complejo de hacer la carrera dura para que no haya días de descanso para Vingegaard pensando en el Tour de Francia? No es nuevo, o sea, es la teoría No, que ¿eh? está diciendo Purito. O sea, él decía, a ver, si le estás haciendo las cosas si es un paseo, por así decirlo, llegas al Tour fresco, ¿no? Exacto. Y lo difícil es enlazar 2 vueltas grandes disputando. Entonces, por un lado piensas en la propia carrera en la que estás, en las 3 semanas, en ese contexto en el que estás, pero también puedes pensar en el más allá y dices, bueno, tampoco vamos a hacer las cosas tan fácil, vamos a ir todo el día tan tranquilos, no tanto para Vingegaard, para el equipo en sí, el Visma, que luego pues puedan controlar sin mayor problema, ¿no? Y al final tiró. Lo que pasa es que, claro, yo ahí con ese tirar de Red Bull pensaba, bueno, también están acercando más la escapada. Eso hace pues que los hombres que están en la general, o que se han puesto ahora, con esa fuga un poquito en la general, pues no cojan tanto tiempo. O sea, al final si cogen tanto tiempo, se te mete más de un corredor, y eso ya me pongo en el contexto, se te pone Scaroni, el propio Silva, bueno, Silva perdió más el otro día, Scaroni, Arrieta, Eulalio, se te ponen 3, 4, 5 corredores correosos que suben bien, que se te meten en fugas. Claro, no tienes que controlar a un O'Connor, tienes que controlar a 3 o 4 O'Connors. Exacto. Entonces no puedes permitir que eso se te vaya tanto porque es gente, no la puedes subestimar, tú eres un máximo favorito, pero es gente buena. Y de hecho al final Visma se puso a tirar para reducir un poquito esa diferencia, porque ya más de 8 decían, no, esto no puede ser. Es bueno, el Ale es muy buen corredor. Mm. Es muy, muy buen corredor. Viviste tú la generación dorada del ciclismo español. Hablábamos de la colombiana. La generación dorada del ciclismo español, de las grandes generaciones de la historia del ciclismo, diría. ¿Cómo lo ves tú desde dentro? A ver, no sé. Tú los conoces muy bien a todos. A Purito, contador, compañero de narraciones en Eurosport. Samu Sánchez también ahora. Luego Valverde, obviamente. Son muy diferentes entre ellos. No, sí, por supuesto. Pero esta ambición la tienen todos. Porque, por ejemplo, a mí me da... Yo no conozco... Bueno, he hablado alguna vez con Purito, pero personalmente no conozco a ninguno. El único eres tú. Pero me da la sensación desde fuera que el que tiene una ambición más grande de ganar, más obsesión en ser el mejor, y que por eso creo que, bajo mi punto de vista, ha sido el mejor de todos, es Contador. Tal cual, y si le preguntas a Purito, te dirá... A Valverde sí que lo conozco. Y me sorprendió que es al revés, que es como muy chill, ¿sabes? En cambio, Contador, alguna vez he interactuado con él, pero ya se ve que es un apasionado y un loco del ciclismo, de la victoria, y me he chupado todas sus entrevistas y siempre buscando ganancias marginales de aquí y de ahí para ganar un vatio, que este vatio... Y mentalmente un tipo durísimo, durísimo. No, son muy diferentes, pero sí que a nivel de la bicicleta son todos muy competitivos. Pero sí que me quedo con algún comentario que Purito en su día me lo hacía en grandes vueltas y demás, que igual Purito estaba bien colocado en la general, siempre me decían, no me fío de Alberto, porque es que este tío, o sea, a la mínima va a poder ir. Es un ganador nato. Bueno, sí, oportunista o ganador, o... Él va a buscar, va a encontrar la oportunidad y va a ir a por ella, ¿no? Y lo es en todo. O sea, él en la vida es muy competitivo. En cualquier cosa va a estar ahí. Otros como Valverde que comentas son más tranquilos. Es un killer sobre la bici, Valverde. Quizá es más killer que Contador. Pero, no sé, Contador es como que va a hacerlo todo para ganar. Y va a inventarse lo que sea, como en aquella etapa en Fuente D, para vencer esa carrera que quiere. Mientras Valverde no lo veo tan obsesivo en este sentido. No, en absoluto. Incluso... No tan competitivo en este sentido. Como que fluye más. Va, lo tengo... Mira, Sprint es como talento puro. Ambos tienen mucho talento. Pero Contador ve un talento descomunal de la mano de una obsesión, una ambición enorme. Buena en el sentido de la competición, me refiero, porque por eso ha ganado los Tours que ha ganado, los Giros que ha ganado, las vueltas que ha ganado y lo que ha ganado. Al final son virtudes, o sea, tanto uno como otro tienen sus virtudes, y en el caso de Alejandro, ostras, esa pasividad, esa tranquilidad, como relatividad que le da tantas cosas, es una virtud, porque al final es un tío, lo ves y
bueno, no gana y relativiza todo mucho, Exacto. ¿no? Y a día de hoy sigue intentando ganar, porque te va a tracas y demás, y igual se está riendo o te dice, vengo aquí a enseñarles a estos, tal, no sé qué. Pero él, porque es lo que dices, es como muy fanático, le gusta mucho la bici y relativiza todo mucho, pero en el fondo, bueno, él gana porque le gusta ir en bici, porque gusta ganar y demás, pero en el caso de otros ciclistas igual hay más, ¿no? En el caso de Alejandro se dice mucho que él tiene su mundo, que es la bici, y lo tiene muy, muy adorado, y tiene ese mundo, y otros que expanden mucho más, ¿no? Y en todo. Pero bueno, repito, son casos que está bien exponerlos y habría que analizarlos quizá más. Sí, yo creo que esto le en permitió detalle. a Valverde, le permitió retirarse la de que se retiró, rindiendo como rindió. Sí. Yo siempre soy de la opinión de, desde fuera, que es quizá, yo pienso que tenía potencial para hacerlo mejor, por ejemplo, en el Tour de Francia, pero quizás no quería, no sacrificarse, pero no quería sacrificarse este 10% o más que seguramente Contador, Vingegaard se sacrifican para ganar Tours de Francia, pero quizás al no quemarse en este sentido le permitió, en vez de retirarse los 36 o los 37 como todos, como Contador, como Purito, retirarse los 44 o los 43 y seguir rindiendo hasta el último día. Bueno, es que sigue rindiendo a día de hoy. Mm. O sea, es una pasada. Pero incluso Valverde es que hizo quinto en Flandes. Una participación en Flandes te hizo quinto. O sea, Exacto. dices, ostras. No sé, yo ahí siempre... Y con Purito es algo que he hablado, porque yo también creo que Purito en Flandes hubiese sido un candidato. Lo que pasa que, bueno, en eso el ciclismo era muy distinto, y lo digo por Purito, con esa habilidad, con esa picaría que tenía. Es que si hubiese colocado bien en todos los muros, hubiese pasado bien esos muros, hubiese estado disputando. Lo que pasa que, bueno, era otro ciclismo, era como, no sé, la influencia también de los equipos, ¿no? Decían, no, tú allí, no, mejor céntrate en tal, ¿no? Y bueno, yo creo que es una pena en ese sentido que no hubiesen, siendo una generación tan buena con varios corredores que hubieran podido hacerlo bien en carreras como Flandes, o sea, es que no se hubiese aprovechado. Repito, o sea, es como una... o sea, no sé, la paradoja, ¿no? O sea, es una generación de oro, pero paradójicamente él no estaba en el mejor momento del ciclismo, porque el ciclismo no tenía mentalmente esa flexibilidad, era como más riguroso en decir, no, tú no eres corredor de aquí, o al final de tu carrera sí que vas a Tour de Flandes, ¿no? Al final de carrera puedes probar a hacer Roubaix, antes no, que te vas a hacer daño. Hoy no, hoy hay un Pogačar, hay gente que disputa un poco todo. Vingegaard es diferente, ¿eh? Vingegaard sí que es un poquito, pero bueno, es su decisión también, pero en ese sentido, ¿eh? O sea, yo creo que estamos ahora en un momento de ciclismo en el que no se rompen muchas más barreras, ¿no? En ese sentido, y se buscan otras cosas, ¿no? Que es lo bonito de ver a gente como Tadej Pogačar disputando San Remo, disputando Roubaix, Flandes, y a la vez grandes vueltas, ¿no? Que antes era impensable. Exacto. Hoy tenemos menos tiempo para grabar el programa. Pensamos, bueno, será un programa más corto, mejor hacer un programa corto que un programa que no haya programa. Ahora, Vale. ¿qué hacemos? Punto y final ya. Sí, cerramos. Cerramos ya. Un programa más corto, pero bueno, siempre interesante. No, por supuesto, Marc. Hablar con Flecha un poco del Giro de Italia, de sus experiencias en el Giro de Italia. Y hablaremos el próximo día de la conversación que tuve con Mats Pedersen, porque quería verdad. apuntar temas que trató muy interesantes, atemporales, que da igual, no son sobre el Giro de Italia, sino temas como la influencia de los padres en el ciclismo, como él recomienda y explica que los padres tienen que dejar hacer a los chavales cuando tienen 14 años, que los queman, que muchas veces los culpables son los padres. Habla de los contratos vitalicios, que muchos equipos ahora están firmando a corredores como él, como Van Aert, contratos vitalicios, y lo analizaba con él y quería escuchar tu opinión. Pues temas como la entrevista con Mats Pedersen la trataremos en el próximo episodio, dentro de 2 semanas. Es lo que os digo, hoy estamos en pleno Giro de Italia, este hombre tiene que comentar. Por lo tanto, capítulo más corto el de esta semana, pero estoy convencido que la gente pues agradece que sea 1 hora en vez de 0 minutos. Así que muchas gracias, Flecha. Hemos hablado del Giro, de las características de esta carrera y siempre pues de anécdotas interesantes. Dejadnos en comentarios temas para los próximos podcasts y nos vemos en 2 semanas, donde ya analizaremos cómo ha terminado el Giro de Italia. Ya con todo lo sucedido, vamos a hacer el análisis como Dios manda. Perfecto, gracias. Un placer, Marc. Y a ver si en el siguiente nos podemos alargar un poquito más. Sí. Tratar otros temas además. Y nada, gracias a los
oyentes, por estar ahí también. Y a ti, por el esfuerzo de venir y hacer tan ameno la conversación. Un placer. Chao, ragazzi.